Bienvenido a la flota. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me voy a ir a París ahora en clase turista y voy a volver en este mismo avión en business. Sí, porque estoy completamente loco. Costó, pero pude. Hermosas mañanas, ¿verdad? Adivinen dónde estoy. Sí. Es imposible no reconocer esto. Estoy en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, ex Barajas, y hoy nos vamos a montar en el primer Airbus 321 Extra Long Range, el primero que fabrica Airbus en su historia y del cual Iberia es el primer cliente. Así que, siendo este avión que volaremos hoy el único que existe en el mundo de estas características en este momento, los invito a que monten conmigo, descubramos el avión, volemos hacia París en clase económica y regresemos en clase ejecutiva. Así podremos ver un poco todo lo que ofrece este avión, que entrará en una operación permanente, diaria. Este avión que entra a operar diariamente el próximo día 14 de noviembre entre Madrid y Boston. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. Todavía no tiene puerta designada el vuelo, pero sospecho que será por aquí, HJK, ya que es un vuelo con destino a un país del área Schengen. Normalmente los que van a área non-Schengen salen desde la terminal 4S. No sería este el caso, aunque a veces sucede. Bueno, se preguntarán qué tiene de especial este Airbus 321. Bueno, básicamente es un avión, existe el Airbus 321 normal de toda la vida, que volamos hace 20 años, el Airbus 321 LR, que es Long Range, que es un avión que alcanza, yo creo que unos 6.000 kilómetros, pero no estoy seguro. Y esta versión nueva, completamente nueva, que es el Airbus 21 Extra Long Range, que alcanza 8.700 kilómetros de autonomía. Esto quiere decir que puede volar de aquí a la costa este de Estados Unidos, de aquí al nordeste de Brasil, con lo cual tiene unas posibilidades intercontinentales fantásticas. Ofrece business class y clase turista, no ofrece premium economy. Ahora vamos, no lo conozco el avión, así que vamos a descubrirlo juntos. Aquí está el Airbus 321 XLR de Iberia, el primer Airbus 321 XLR fabricado en la historia y el único que está en operación de momento. Iberia recibirá pronto uno más y en el transcurso del próximo año probablemente hasta un total de 8. ¡Qué momento! Bienvenido a la flota. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, señores, esto, bueno, a mí me está encantando, perdónenme que se los diga. Es la business class del Airbus 321 XLR de Iberia. Tiene un total de 7 filas en business, 14 asientos en total. Y al regreso profundizaremos más sobre estos asientos. Y ahora vamos a pasar a la cabina de económica. No tiene premium economy este avión. Bueno, ya les digo que la fila 21 es excelente. Estas tienen un espacio para las piernas extra en comparación con el resto de filas, que son normales, pero que tampoco están mal. Viajando hacia el fondo de la cabina, estas son las 2 salidas de emergencia, que también tienen un espacio muy considerable para las piernas. Son las filas 28 y 29. Ok. La única cosa mala de estas filas es que no se puede levantar el apoyabrazos, pero bueno, a diferencia del resto, tiene un espacio para las piernas, sobre todo para vuelos largos.
no nos olvidemos que este avión hará vuelos de 7, 8 horas, o sea, hasta 8.700 kilómetros. Todos los asientos tienen un apoyacabezas rebatible, ajustable, que eso es muy importante también. Y llegamos aquí al fondo de la cabina, que es la fila 48, y sí se puede reclinar, que esto es una cosa que consultan mucho. ¿La última fila se reclina? Sí. Mirad el espacio que hay entre el respaldo del asiento y la pared trasera. Todos los asientos tienen su mesita, una pantalla bastante amplia, ¿sí?, de sistema de entretenimientos, y el avión dispone de Wi-Fi que intentaremos utilizar durante el vuelo. Huele a nuevo. Este avión tiene 2 vuelos encima, el que lo trajo de Hamburgo y un par más, o sea, 3 o 4 vuelos encima, es una pasada. Yo hace mucho que no monto en un avión tan nuevo. Bueno, y yo voy a volar a la ida en el 29, una de las salidas de emergencia. Este es mi asiento, voy dejando todas mis cosas y ya les cuento un poquito más de este avión precioso. Ya embarcado, sentado en mi asiento. Al regreso vuelvo en business class, por tanto les voy a mostrar también cómo es esa cabina. No les puedo explicar la cara de los pasajeros flipando cuando pasan por la cabina de business. El panel superior también viene con botones distintos, fijaros cómo va. No son botones redondos sino cuadrados, y las luces de LED en toda la cabina. Otra cosa que ha mejorado Airbus en este avión es el tamaño de los bins. Fíjense cómo las maletas entran en posición vertical, por lo cual se pueden agrupar muchas más. Ya la señal de prohibido fumar se va eliminando de los aviones. En este caso han puesto la de apagar los dispositivos electrónicos. Aquí en la misma pantalla del sistema de entretenimientos tienen para cargar USB-C y USB-A, creo que se llama, o C-B, no sé. Bueno, ambos. Ya sabéis de lo que hablo. El sistema de entretenimientos está muy bien, claro, está preparado para vuelos intercontinentales, tiene muchísimas películas diferenciadas por género para elegir, definición impecable. Vale, aquí en el galley trasero tenéis 3 lavabos para clase turista. Este es uno, este es el segundo y aquí el tercero, ¿vale? O sea, 3 lavabos para toda la cabina. Pequeñito, sí, para atender toda la demanda de clase turista. Lo que sí está, por supuesto, es impecable, limpio sobre todo, que eso es muy importante. Si han traído equipaje de mano, por favor colóquenlo en los compartimentos superiores o debajo de sus asientos delanteros, dejando despejado el pasillo y salidas de emergencia. Durante el vuelo podrán ponerse cómodos, pero durante el despegue y aterrizaje asegúrense de que su cinturón de seguridad está abrochado, su mesa plegada, el asiento en posición vertical, con el reposabrazos bajado, el reposapiés recogido y la cortinilla de su ventana abierta. El cinturón de seguridad debe permanecer abrochado durante el despegue y aterrizaje, o cuando le indique la señal luminosa de cinturones. Les recomendamos que los mantengan abrochados y visibles durante todo el vuelo. Cabin crew, take your seats for takeoff.
cuento que me voy a ir a París ahora en clase turista y voy a volver en este mismo avión en business. Sí, porque estoy completamente loco. Por tanto, ahora en este tramo les voy a mostrar un poco el servicio de clase turista, que tampoco es tanto porque solo hay servicio a la carta. Aquí les voy a ir pasando un poco el menú que ofrecen en esta cabina y luego al regreso, sí, les voy a mostrar el menú de business class en esta ruta, que ahí sí ya está incluido en el billete, en el ticket. Este avión puede transportar un total de 182 pasajeros, 14 en business class y 168 en cabina de clase turista. Este tipo de avión apunta a ser útil en mercados que de otra manera serían desatendidos, rutas que no son rentables para volar con un avión de grandes dimensiones como el 350 o el 330 en caso de Iberia, y también eliminar así escalas intermedias para ciudades de menor demanda. Por ejemplo, el nordeste de Brasil, que es algo que Iberia se plantea para el año que viene con este avión, evitaría que la gente tenga que ir hasta San Pablo y luego conectar 3 o 4 horas hasta el norte de Brasil, pudiendo volarlo directo, por ejemplo, desde Madrid a Recife, desde Madrid a Fortaleza o desde Madrid a Natal. Bueno, muchos os vais a preguntar qué es esto aquí delante. Básicamente es una cámara, sí, efectivamente. Es una cámara porque detrás de esta cortina que están los tripulantes, el transportín está muy metido contra la puerta, con lo cual no tienen visión de la cabina y utilizan esta cámara para tener una visión total de lo que es la cabina de pasajeros, por lo que fuere. Esta cámara, es importante deciros que no graba, simplemente va registrando al momento y no se produce ningún tipo de grabación, o sea que podéis estar tranquilos que no van a quedar almacenadas esas imágenes. Muy bien, hora y media de vuelo, ya estamos empezando nuestro descenso hacia París, en donde vamos a aterrizar en unos 20 minutos. Como dice mi amigo Kailos, el mundo de las tapitas woke. París, no se ve nada, no pude grabar nada de la aproximación porque es todo así, una gran nube. De hecho, estamos a punto de aterrizar porque hemos desplegado el tren de aterrizaje ya y no se ve ni una luz. Bienvenidos a París, por favor permanezcan sentados y con su cinturón de seguridad abrochado hasta que se apague la señal luminosa. Desde este momento pueden desconectar el modo avión de sus dispositivos electrónicos de mano. Muchas gracias por volar con Iberia, esperamos verles pronto de nuevo. Bienvenidos a París Charles de Gaulle. En breves momentos podrán desembarcar por la puerta delantera. Bueno, nos dejaron en posición remota, lo que hace mi vuelta a embarcar un poco más compleja. No sé si voy a llegar a tiempo. Bueno, ahora en 10 minutitos les digo algo, que aquí es 10 segundos. Bueno, corriendo, ni sé cómo hice, pero ya están en final call de mi vuelo, así que me voy corriendo para el gate. Mira, ya no hay nadie. Estuve en un autobús solo, ni tan cerca de perder un vuelo sin perderlo. He perdido vuelos, pero no estar tan cerca de perderlo y no perderlo.
La idea era desembarcar en una manga y volver a embarcar. Ya tenía el check-in hecho desde Madrid, no tenía maletas despachadas, nada, pero no, nos dejaron en posición remota, entonces tuve que desembarcar, dar toda la vuelta, volver a entrar a la terminal, no hacer el check-in, pero sí pasar seguridad y demás, y aquí estoy. Parece que tanta prisa tampoco tenía. ¿Qué estoy esperando? La cosa complicada es que no tengo maleta, con lo cual dejarme a mí abajo es un segundo, o sea, nadie se lo tiene que pensar. Si tuviera una maleta despachada, pero bueno, no la tengo. Bueno, ahora sí arrancamos, Solo, completamente solo. Mira, no desmiento, ¿no? Del otro lado. Nunca me sentí tan solo en mi vida. Como mínimo, después de todas estas carreras y este esfuerzo, me merezco una visita al cockpit. Y ahí lo dejo. Hola. Me saluda, me saluda. Me costó, pero pude. Llegué. Voy a viajar en el 1. Después les muestro las diferencias entre el 1 y el resto de las filas, ¿vale? Voy a ir en el 1F ahora mismo. Es este. Y ahora les cuento por qué está una señora hablando. Slide 1, armor check. Slide 4, armor check. Me vuelvo de milagro. Ahora cuando despeguemos les muestro los asientos, porque ahora no hay tiempo para nada. Estamos saliendo para Madrid. No sé si se llega a oír, pero me gusta mucho este flamenco que pone Iberia como música cuando entras al avión, como música funcional. Ya te va, no en este caso que vengo de Madrid y regreso a Madrid, pero cuando vienes de lejos te va como ambientando, te va como españolizando lentamente. Se ve nada, pero nada. Vamos con el asiento. Este es el mío, que es la fila 1, ¿ok? Que tiene, como pueden ver, esta superficie que en las filas posteriores no se repite con ese tamaño, ¿ok? Entonces, esa es como la gran ventaja de la fila 1. Por lo demás, todo el resto de asientos son exactamente iguales, hasta la séptima fila, tanto de un lado como del otro, ¿ok? A ver, uno puede pensar que el hecho de que estén mirando hacia el pasillo, ¿sí? Los asientos, puede dificultar un poco la privacidad, cosa que puedo constatar de que no es así, porque cuando te sientas, vamos a hacer la prueba, vamos a mi asiento, cuando tú te sientas aquí, no ves nada. De hecho, si te asomas, tampoco ves la cara de tu vecino. O sea, en ese sentido es bastante privado. Sí es cierto que las ventanas te quedan un poco hacia atrás, bueno, hacia el costado, ¿no? Pero no las tienes, digamos, aquí la ventana sería ideal. Pero... Bueno, vamos a ocuparnos un poquito de este asiento. Tiene una pantalla fantástica, igual te diría que es como la del 350. Está plegada contra la pared, manualmente se despliega, ¿sí? Se mueve hacia arriba y hacia abajo también, y te queda perfecta aquí delante. Luego, para salir del asiento, la mueves hacia atrás y se vuelve a plegar contra la pared. Aquí tienes una especie de lugar de almacenamiento, diría para revistas, móviles, cosas pequeñas. Y aquí tienes otro, debajo de esta estructura hay otro también para cosas pequeñas.
Para cosas grandes, debajo del apoyapiés hay algo de espacio para una mochila pequeña. La pantalla es táctil, pero también hay un mando a distancia aquí con el que podéis operarla. Aquí tenéis los auriculares Noise Cancelling, que en cualquier caso, también quería mostrarles, puedes conectar tus auriculares vía Bluetooth. O sea que si tú traes tus propios auriculares y te interesa usarlos, los puedes conectar vía Bluetooth. Ahí me los está buscando, no los tengo conectados. Los puedes conectar al sistema de entretenimientos. Si no, siempre tienes estos auriculares que son fantásticos. O sea, yo no conectaría los míos y dejaría estos, pero bueno. Luego tienes una luz individual de lectura y unos comandos del asiento muy intuitivos. Aprieto aquí y gradualmente se enciende la luz ambiente del asiento, que esto está muy bien de noche. Un enchufe universal y cargadores USB normal y el USB-C otra vez, no sé cómo se llama, pero que cargan a una velocidad impresionante. Vamos a poner el mapa. A mí siempre me gusta estar con el mapa delante. Ahí estamos, salimos de París, nos queda 1 horita y 20 hasta Madrid. Aquí al lado de los pies también hay otro espacio de almacenamiento, de hasta máximo 2 kilos. Y la mesa, que apretando aquí, sale, se echa para adelante o para aquí, ¿sí? No está mal. Y se mete con fuerza, se esconde ahí abajo, pero no me está saliendo. Por último, un feature súper interesante de este avión es este botoncito que básicamente es no molestar. Entonces se enciende aquí arriba el número de tu asiento en color rojo y ya saben que si tú estás durmiendo, por ejemplo, no te tienen que levantar para el desayuno o lo que fuere. Este es el color normal y así se pone al presionar no molestar. Llegó el menú que tiene roast beef en salsa de pimienta y limón, que es esto, que eso es fijo en el menú. Y luego tienes la posibilidad de elegir entre arroz meloso de mariscos con azafrán o lasaña de setas. Yo he elegido la lasaña de setas. Luego Coca-Cola, porque estoy casi sin dormir y si bebo ahora me voy a terminar durmiendo todo el vuelo a Madrid, no les voy a poder mostrar el avión y todo esto será en vano. Se los comenté, se había entregado en tierra y de aquí uno hace su elección. Es una de estas igual sí, ¿eh? Gracias. Además de que la cabina me encanta, el baño me vuelve loco. Miren lo que son estas luces, el baño rosa que tiene. Bueno, tiene por supuesto con sensor, sí, o sea no hay que tocar mucho. Y con lo que a mí me gusta no tocar básicamente, miren esta maravilla, como a nadie, denle un Nobel a este señor por favor, que inventó este pedal, que lo aprietas y se abre el tacho de basura, por favor, un Nobel inmediatamente. Esto es como, me da como aerolínea asiática, ¿no? Da tipo Etihad, Qatar, una cosa por el estilo. Ahora, esto se robó mi corazón, absolutamente. Ahora tendrían que inventar uno para la puerta. Bueno, vamos a visitar el cockpit. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, capitán? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bueno, maravillado con este avión. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre el 321 de toda la vida, el long range y este extra long range, primera unidad que existe, primera aerolínea que lo opera Iberia y uno de los primeros capitanes, usted? Nosotros en Iberia solo tenemos A321. El long range es un 321 Neo, que le cambian el motor, lo hacen más eficiente y luego el operador pues, puede requerir unos depósitos de combustible adicionales. Okay. Este avión ya está diseñado específicamente para volar largo recorrido. Entonces tiene ya el motor nuevo, el motor de los 321 Neo,
pero trae un depósito adicional fijo de 13 toneladas que le permite volar hasta 9 horas y media. He visto que tiene depósitos de combustible en las alas, en el centro y en la cola, ¿puede ser? Estos son los depósitos de combustible de las alas, el depósito central y este es el depósito adicional. Maravilloso. Según se van vaciando los otros depósitos, se va llenando con el combustible del depósito adicional. Bueno, no saben cuánto os agradezco, para mí es un honor y un placer estar aquí, así que os agradezco muchísimo por haberme recibido y bueno, nos veremos en Madrid, ¿vale? Hasta ahora. A punto de aterrizar en Madrid, iniciamos ya nuestro descenso, vuelo impecable, comida fantástica, la atención de la tripulación absolutamente superior, muy gentiles también el capitán y el copiloto, permitirme entrar al cockpit y mostrarles también de qué va un poco este avión, que es un avión nuevo, revolucionario para la aviación. Así que nada, muy muy feliz de haber montado en este vuelo, a pesar de todo lo que pasé en París. Para un vuelo intraeuropeo directamente es un lujo, pero para un vuelo intercontinental es muy muy cómoda. La verdad es que no le encuentro muchos peros, más allá de tener las ventanas un poco detrás, pero yendo a lo que es el hardware, al producto de los nuevos asientos, me parecen geniales. O sea, viajaría en esto sin pensármelo ni un minuto. Sí es cierto, digamos todo, que si vas en pareja es difícil ubicarse porque estás, o sea, o lo tienes atrás o lo tienes al lado, pero no lo ves. Si vas con hijos, bueno, si vas con hijos, ven turista. As we are now arriving at our destination and need to prepare the cabin for landing, please make sure that your baggage is stored in the overhead bins or under the seat in front of you. Cabin crew, take your seat for landing. Bienvenidos a Madrid, por favor permanezcan sentados y con su cinturón de seguridad abrochado hasta que se apague la señal luminosa. Desde este momento pueden desconectar el modo avión de sus dispositivos electrónicos de mano. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores y por favor comprueben que no olvidan ninguna de sus pertenencias a bordo, como su teléfono móvil o documentación. Muchas gracias por volar con Iberia, esperamos verles pronto de nuevo. Attention crew, disarm slides on crew check. Slides 4, disarm and crew check. Slides 1, disarm and contact. Señores, muchas gracias por todo, un placer gigante, de verdad, nos vemos la próxima, muy amables. Adiós. Qué lujo de vuelo, tío. Qué lujo de vuelo. Ahí está el 321 XLR. Una pasada. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, denle a la campanita para activar las notificaciones y si les gustó el video, denle un pulgar para arriba también. Si tienen alguna consulta me la dejan en la zona inferior de comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós. Last call for passengers on flight